Saludos a todos los estudiantes y las estudiantes. Vamos a iniciar con la videoconferencia número 4. En este caso, mi nombre es Carlos Morales Pacheco, soy el profesor de Auditoría 1. Del curso tenemos la siguiente agenda. Tema 5 y tema 6, que se refiere a tema 5, evidencia y documentación de auditoría, capítulo número 5 del libro Principios de Auditoría. También hay varias NIAs relacionadas con la evidencia y documentación, las cuales trataremos de abarcar algunas de ellas. Conclusión y dictamen es parte del tema 6, que viene en el capítulo 17 del libro Principios de Auditoría. También en este caso veremos algunas NIAs relacionadas con ese tema número 6. Para dar inicio, comenzaremos con el tema número 5. Tema número 5 dice lo siguiente: evidencia y documentación de auditoría. En este caso tenemos riesgos. Vamos a repasar lo que son riesgos y los pasos para la realización de procedimientos analíticos. En el tema de riesgos lo hemos venido ya manejando en anteriores tutorías, pero de igual manera aparece en este tema del capítulo número 5. De tal forma que lo que vamos a hacer es un repaso de lo que ha dicho la teoría de riesgos. Tenemos entonces la figura 5.1 del libro. Vamos a repasarlo. Esta figura nos indica que en la auditoría vamos a encontrar un riesgo inherente con solo el hecho de estar presentes. Pueden estar en los estados financieros del cliente. Ese riesgo inherente se asocia con este bolsita de arena, este saco de arena. Es todo lo que puede encontrar el auditor de error material. Si la administración implementa controles, todo esto que puede ser el riesgo que estaba contenido en el saco de arena puede verse disminuido mediante un filtro, un embudo, que son los controles que previenen o detectan situaciones de error material. De esta forma, el riesgo inherente pasa a ser un poco más controlado y tenemos entonces en la evaluación de la auditoría el riesgo de control. Pasando ese embudo, el auditor podría, dependiendo de los resultados, confiar en mayor o menor medida en los controles que tiene la administración. ¿Cómo hace el auditor para confiar en esos controles? Pues tiene que evaluar la confiabilidad de esos controles mediante algunas pruebas de control sobre los controles aplicados por la administración. Dice aquí que lo que queda son errores que no se detectan con los controles del cliente. Si son muchos los errores que no se detectan con los controles del cliente, son controles poco confiables, en cuyo caso el auditor tendrá que aplicar procedimientos de auditoría sustantivos o puede aplicar los que son analíticos. En ese caso, lo que va siendo el residuo de este riesgo de control es el riesgo de detección. El riesgo de detección nos podría llevar a los que son los errores que no se detectan con los procedimientos de auditoría. El auditor hace procedimientos para minimizar los riesgos de su auditoría. Pero aún así, haciendo pruebas sobre los controles y haciendo pruebas sustantivas, es posible y es probable
que hayan errores no detectados por los auditores, en cuyo caso siempre vamos a tener presente un riesgo de auditoría. Aquí vamos a hacer una referencia a lo que hablamos de errores que se detectan con los procedimientos de auditoría. Estos procedimientos de auditoría tenemos los procedimientos sobre procedimientos sustantivos, las pruebas de cumplimiento y los procedimientos analíticos. Los de cumplimiento y los sustantivos los hemos ido abarcando en las anteriores sesiones. Por eso, en esta sesión, lo que nos vamos a enfocar será sobre los pasos para realizar procedimientos analíticos conforme lo que indica el libro de principios de auditoría. Este marco de trabajo viene especificándose ya en la página 131 del libro. En eso se nos indica pasos para realizar los procedimientos analíticos. Son 4, son los siguientes. Crear una expectativa del saldo o razón de una cuenta. Determinar las diferencias respecto a la expectativa que puede aceptarse sin investigar, o sea que el auditor no vaya a indagar. Comparar con la expectativa el saldo o razón de la cuenta. Investigar y evaluar las diferencias significativas respecto a la expectativa. En la primera, este es un error acá, es la primera, tenemos los siguientes. ¿Cuáles son los tipos de razones, digamos, expectativa en cuanto al saldo o razón de una cuenta? Esto lo obtenemos de información financiera comparativa de periodos anteriores. Les estoy citando características de una prueba analítica. Aquí quiere decir que usted compara un periodo, analiza un periodo presente con uno anterior. Un estado financiero del 2011 con uno del 2010. Algunas cuentas del balance, cuentas del estado de resultados o de algún rubro de los estados financieros. Otra parte que puede estar analizando de una cuenta son los resultados previstos en cuanto a presupuestos y pronósticos. Por ejemplo, pronósticos de ventas. El auditor puede hacer un análisis de la razonabilidad de ese pronóstico, de la proyección que tiene de ventas, la proyección de ingresos de la compañía o la proyección de expansión. Entonces, las pruebas analíticas no solo son de periodos anteriores, lo podemos usar para analizar presupuestos, cosas que son estimaciones, y en pronósticos, por ejemplo, para las ventas o expansión. Se pueden hacer en las pruebas analíticas relaciones entre los elementos de la información financiera del periodo. Relaciones entre varias cuentas, un análisis de la afectación, de causalidad entre una y otra, eso puede contenerlo. Información procedente de empresas similares. Esto podría bien aplicar para ver expectativas de crecimiento o situación de la empresa con respecto al mercado mediante el uso de indicadores de la industria. Como un quinto punto que se puede considerar es la relación entre la información financiera y datos no financieros relevantes. Usted puede tener cuentas del estado financiero y relacionarlo con datos de los clientes o datos de consumo, datos de inflación, otros datos que no son propiamente los estados financieros, pero que en un análisis en conjunto
podría darle ciertas características a la información que ustedes vayan analizando. Las expectativas pueden haberlas de varios tipos. Estas son análisis de tendencias o análisis de razones. Las razones principalmente se ven en lo que son cursos de finanzas, como la razón de rentabilidad, la razón de actividad, la de apalancamiento y la razón de liquidez. Volviendo al punto original, dentro de los pasos para realizar el procedimiento analítico es crear la expectativa del saldo o razón de la cuenta. Luego se determinan las diferencias que pueden haber entre lo que se tenía expectativa y lo que puede aceptarse como real y lo que se puede dejar sin investigar. Como un punto 3, compara la expectativa, el saldo o razón de la cuenta, mediante ciertos análisis que se ven también en el libro, e investigar, por último punto, y evaluar las diferencias significativas con respecto a la expectativa. ¿Qué pasa en este último punto? Puede ser que la administración tenga expectativas sobredimensionadas que no pueden ser sustentadas con datos históricos. Entonces, las proyecciones tendrían que ser reevaluadas, pero antes consultadas con administración para ver de dónde es que se tomaron esos datos y generar dicha expectativa o dicha información. Esos son los pasos para realizar procedimientos analíticos, que están detallados a partir de la página 131 del libro de Principios de Auditoría. En cuanto a este mismo tema 5, tenemos varias normas. Vamos a ver en esta videoconferencia 3 de esas. La NIA 230 se refiere a la documentación de auditoría. Documentación de auditoría, NIA 230. De hecho, el tema 5 es evidencia de documentación de auditoría. ¿Qué nos dice la NIA 230? La NIA 230 nos habla de estos aspectos. Naturaleza y propósito de la documentación de auditoría. Definiciones. Forma, contenido y extensión de la documentación de auditoría. Asuntos que pueden surgir después de la fecha del dictamen. ¿Qué hacer con esos asuntos? Terminación y cierre de los papeles de trabajo de la auditoría. Veamos el primero. La documentación de auditoría brinda. La documentación de auditoría brinda evidencia suficiente y apropiada para soportar la conclusión del trabajo de auditoría. Suficiente lo podemos estar ligando con la cantidad adecuada de información, y lo apropiado con la pertinencia o la calidad de esa información. Tiene que haber una combinación entre ambas para poder soportar la conclusión de ese trabajo. La evidencia tiene que permitir demostrar que la auditoría fue planeada y desarrollada de acuerdo con las NIAs y requerimientos legales y regulatorios aplicables. Eso lo que nos dice es en qué nos beneficia la documentación de auditoría. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esos papeles de trabajo? Bueno, tiene varios propósitos. Ayudar al equipo de trabajo en la etapa de planificación a planear la auditoría y posteriormente en la ejecución a documentar y realizarla.
Ayuda a mantener un control de los asuntos significativos recurrentes para futuras auditorías. Esto lo podríamos dejar en un archivo permanente y volverlo a utilizar en otra auditoría, para no estar año tras año o periodo tras periodo pidiendo la misma información. Facilitar al equipo de trabajo la rendición de cuentas sobre su trabajo. Es un método para que cuando al auditor se les dan cierta cantidad de pruebas, él vaya abarcándolas con respuestas sí, no, no aplica, se encuentra, otra, pero a la par sustentándolo con papeles de trabajo, con documentos, o con imágenes, con grabaciones, minutas. Hay varias formas de elaborar sus papeles de trabajo. Ayuda a dirigir y supervisar el trabajo de auditoría. Cuando el auditor hace sus papeles de trabajo, pues la mejor forma de ver su avance es que el supervisor pida cuentas, pregunte y con base en esos papeles, en los avances que ha hecho, pues dirigir ese estudio que está haciendo el auditor. Facilita la conducción de revisiones e inspecciones de calidad. Las revisiones de control de calidad es de un externo o un tercero a la auditoría, que no es ni el auditor ni el supervisor, quienes revisan si la auditoría se llevó a cabo con las mejores prácticas, con los procedimientos de auditoría, con el marco normativo y marco regulatorio que deben regir en esta ejecución de trabajos. Y sirve también para facilitar la conducción de inspecciones externas de acuerdo con requerimientos legales. Para eso nos está ayudando la documentación de auditoría. En la NIA vienen varias definiciones. Vamos a ver algunas de ellas. Viene la definición de documentación de auditoría. Documentación de auditoría nos indica registro de procedimientos de auditoría realizados, la evidencia relevante de auditoría obtenida y las conclusiones del auditor. Son los papeles de trabajo. La documentación de auditoría, en resumen, son los papeles que utilizó el auditor para realizar su trabajo. Varios de esos papeles, y los más relevantes, llegan a conformar lo que se denomina archivo de auditoría. Se refiere a una o más carpetas o legajos u otros medios de almacenamiento, ya sea en forma física o electrónica, que contiene los papeles de trabajo del auditor o la documentación de auditoría de un trabajo específico. Son dos definiciones que vamos a tener en cuenta. Una, papeles de trabajo. Dos, archivo de auditoría, que son varias carpetas o legajos de trabajo. Forma, contenido y extensión de esos documentos de auditoría. Forma, contenido y extensión. Dice lo siguiente: el auditor debe preparar la documentación de auditoría que sea suficiente para hacer lo posible a un auditor con experiencia que no tenga conexión previa con la auditoría entender su trabajo. Para otro profesional que por alguna circunstancia requiera sustituir al auditor, usted perfectamente con los papeles de trabajo va a entender cuál era su objetivo, los avances y lo que ha logrado y lo que queda pendiente. Entonces permite a un auditor que no estuvo desde el inicio poder entender el trabajo que se está realizando. Aquí hay que considerar la naturaleza
alcance y oportunidad de los procedimientos realizados para cumplir con los requerimientos. Los resultados de los procedimientos y la evidencia de auditoría obtenida. Los asuntos importantes que surgieron durante la auditoría, ya sea puntos de decisión, minutas, puntos de consulta, verificaciones, conclusiones alcanzadas y los juicios profesionales importantes adoptados para alcanzar dichas conclusiones. Entonces, dentro de ese entendimiento, debe estar presente esos tres aspectos. Tenemos en cuanto a la extensión, naturaleza y contenido, tenemos que depende del tamaño y complejidad de la entidad. Tamaño y complejidad de la entidad. La metodología y herramientas de auditoría utilizadas. La importancia de la evidencia de auditoría obtenida. La naturaleza e importancia de las excepciones identificadas. Una excepción al control es, por ejemplo, si todos los funcionarios de una institución tienen que marcar, todos tienen que aplicar el control. Pero es posible que en excepciones calificadas los jefes no tengan un registro de marcas y se le permite, pero está justificado en algún documento o algún criterio para respaldar dicha excepción al control. La naturaleza de los procedimientos de auditoría aplicados y los riesgos de errores materiales identificados. De todo esto, de todos esos puntos, depende la forma, contenido y extensión de los papeles de trabajo. Continuando, la documentación de auditoría puede realizarse en papel, en medios electrónicos o de otro tipo, y debe incluir lo siguiente: cartas de confirmación y representación, resumen de los asuntos importantes, un análisis de esos asuntos, listas de verificación, correspondencia emitida, correspondencia recibida y programas de auditoría. Depende del tipo de despacho y la madurez organizacional, esto debería llevarse en un sistema que pueda tener el registro electrónico mediante documentos PDF y con la firma digital respectiva de toda esa documentación que entra, que sale y que genera el auditor. Dice además, el auditor puede incluir extractos o copias de los registros de la entidad en sus papeles de trabajo, contratos, acuerdos importantes, específicos. Sin embargo, que quede claro algo, la documentación de auditoría no sustituye los registros contables originales de la entidad. Es decir, el auditor no debería dejarse en sus papeles de trabajo los originales de las facturas, los originales de los contratos, los originales de los documentos, luego de finalizado su trabajo, porque le pertenecen a la institución, a la organización, a la entidad. Lo que él puede sacar es copias o pedir certificaciones. Por otro lado, si el auditor solicitó copias certificadas a la administración de determinadas facturas o contratos o firmas, si la administración se les perdió por error de la administración, no podría considerar que las copias del auditor
sustituye los registros originales de la entidad. Son una fuente de información, pero no lo sustituyen. Entonces hay que tener ese debido cuidado. El auditor no tiene que incluir borradores preliminares en los papeles de trabajo. Notas que reflejen ideas incompletas. Tal vez de esos papelitos post-it no deberían estar en los papeles de trabajo. Hay que quitarlos. Copias anteriores de documentos corregidos, esos documentos que tiene control de cambios, que el jefe le hace una revisión, usted le vuelve a corregir, vuelve para el jefe y tiene varias observaciones, comentarios, revisiones, no deberían ir. Ni documentación duplicada de auditoría. Dos contratos, dos copias del mismo contrato no debería ir ahí. Entonces hay que guardar el debido cuidado en cuanto a esos elementos que podrían hacer más extensos los papeles de trabajo de lo que en realidad se considera necesario. Asuntos que surgen después de la fecha del dictamen. Sí, el auditor puede eventualmente terminar la auditoría en determinada fecha y que surjan asuntos fuera después de esa fecha. ¿Qué nos dice la norma internacional de auditoría al respecto? Si después de la fecha del informe surgen circunstancias excepcionales que requieren que el auditor aplique procedimientos de auditoría nuevos o adicionales, o que ocasione que el auditor llegue a nuevas conclusiones, se debe documentar lo siguiente: las circunstancias encontradas, los procedimientos de auditoría nuevos o adicionales realizados, la evidencia obtenida, circunstancias alcanzadas y su efecto en el dictamen. ¿Cuándo y por quién se hicieron y revisaron los cambios resultantes de la documentación de auditoría? Todos esos elementos hay que considerarlos al finalizar la auditoría, si hay asuntos o hechos importantes que deberían ser revisados o reevaluados. En esta NIA, finalizando, tenemos la terminación y cierre de papeles de trabajo de auditoría. El auditor debe reunir la documentación de auditoría en un archivo de auditoría y completar el proceso administrativo de concluir el archivo final de manera oportuna después de la fecha del dictamen. Es decir, el auditor puede entregar el dictamen y durante algunas semanas finalizar su legajo de trabajo. Pero hay un límite, o sea, no puede excederse porque dejaría de ser oportuno ese archivo final. Después de haber terminado de completar el archivo final de auditoría, el auditor no debe borrar o desechar documentación de auditoría de ninguna naturaleza antes de que acabe el periodo de retención. Los periodos de retención aquí podrían estar dados, por ejemplo, por el Archivo Nacional, en la Ley de Archivo, o en ocasiones hay entidades reguladoras que piden cierta cantidad de años, de 4 en adelante años de retención de los documentos. Cuando el auditor considere necesario modificar o agregar documentación después de haber cerrado los papeles, deberá documentar las razones específicas para hacerlo y documentar cuándo y por quién se hicieron y revisaron esos cambios. Esta NIA es específica entonces para lo que son papeles de trabajo, la NIA 230.